Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast sobre Israel y Oriente Medio hecho entre Barcelona y Tel Aviv. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky. Si crees que lo que hacemos es importante, puedes ayudar a financiar el podcast en el enlace de Patreon incluido en la descripción. Shalom, bienvenidos a Al-Ayam. Hoy vamos a hablar de la liberación de los cuerpos de rehenes israelíes, de la propuesta egipcia para la reconstrucción de la Franja de Gaza y de la película Corriendo sobre Arena, que inauguró el Festival de Cine Israelí Seret en Barcelona. Shalom, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Shalom, Ofer. Bueno, antes de grabar el podcast hemos estado tú y yo ventilando, así que agitados. Están pasando muchas cosas, es difícil digerirlo todo. A ver si ponemos un poco de orden. Nosotros tenemos este formato habitual donde agarramos tres temas y a partir de ello un poco tratamos de desgranar y analizar lo más fresco, ¿no? De lo que ocurre respecto al conflicto en Israel, Palestina, Oriente Medio, el mundo judío. Esta es la razón de ser de Al-Ayam. Y como el mundo judío nos ocupa y preocupa, también comentamos esta imagen tan lamentable que nos llegaba hace pocas horas de un foro en Estados Unidos, donde Steve Bannon, a quien no le suene, Steve Bannon es, bueno, fue uno de los principales asesores de Donald Trump y uno de los precursores o ídolos, diría yo, de la ultraderecha global, ¿no? Financiadores, impulsores de muchos partidos de la ultraderecha. ¿Y cuál es nuestra sorpresa que nos despertamos esta mañana y vemos en un mismo foro donde Steve Bannon ha hecho el saludo del Sieg Heil levantando la mano derecha sin esconderse, o sea, sin ningún tipo de dudas Sin sobre su... ambigüedades, vamos, Sin que ambigüedades. cuando lo hizo Elon Musk lo sabían que decían, se puede malinterpretar. Esto no había No, malinterpretación no, posible. dice algo así como, no recuerdo las palabras, pero luchar, 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 y levanta la mano derecha y vemos una foto de cómo horas antes ha estado sentado ahí el ilustre Amihai Chikli, ministro de Israel para la lucha contra el antisemitismo. Creo que no hace falta añadir nada más, ¿no? De la Es que catástrofe moral que hablábamos estamos de, de, viviendo en de- directo. hablábamos de podredumbre moral antes, es que ya desespero. Ya solo estamos rodeados y gobernados por cínicos sedientos de poder y una gota de empatía en sus venas hacia cualquier persona que no sea, es que me atrevería incluso a decir sus círculos cercanos. Vamos, sistema feudal. En Es, fin, en fin, eso era un breve apunte introductorio para empezar de lo que hemos de hablar hoy. La verdad, honestamente, tenemos el cuerpo y los ánimos estremecidos y no escondemos nunca nuestros sentimientos y parecer de las cosas. Y yo creo que ayer, 20 de febrero de 2025, va a ser recordado trágicamente como uno de los días más negros de la historia de Israel y del pueblo judío, en general, ¿no? Por lo que vivimos. Vamos a entrar a ello. Ayer. Jueves 20 de febrero, Hamás entregó a Israel los cuerpos de cuatro rehenes secuestrados durante la masacre del 7 de octubre. Se tratan de la madre Shiri Vivas, aunque no, sus ya hijos Kefir llegaremos. y Ariel, secuestrados con 4 años y 9 meses de vida, y de Oded Lifshitz, un veterano activista por la paz. Jamás entregó los cuerpos a la Cruz Roja tras exhibir sus ataúdes en un escenario junto con dos misiles y una caricatura vampiresca del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En sus ataúdes, añado, había la palabra arrestados. Al recibir los cuerpos, las fuerzas de defensa de Israel, los soldados presentes en la frontera, llevaron a cabo una pequeña ceremonia de duelo antes de transportarlos a ser identificados en un instituto forense de Tel Aviv. Sin embargo, al identificar los cuerpos en el laboratorio, Israel descubrió que el cuerpo de la mujer entregada no era el de Shiri Vivas. Según los forenses, los niños Kefir y Ariel fueron asesinados en noviembre de 2023.
La buena noticia, esperemos, es que mañana, sábado, se prevé que Hamas liberará a 6 rehenes en vida. Serán los últimos rehenes de la primera fase de la tregua. ¿Por dónde empezar, no? ¿Por dónde empezar? Bueno, empezar el, por subrayar la increíble tragedia que es el que se hayan secuestrado niños tan pequeños, sido llevados como rehenes a una zona de guerra, y que este haya sido su destino. Realmente Kfir y Ariel y su madre Shiri se habían convertido en un símbolo en Israel, un símbolo de los rehenes, para muchos israelíes incluso diría de la, am, como de la justificación moral que tenían en llevar a cabo esta guerra absoluta contra Hamas, por lo bárbaro de secuestrar niños tan pequeños. Entonces, bueno, como has dicho, está todo el pueblo judío dolido. Paul, te he perdido un momento, pero veo que ya has entrado a la sala. Agarro un poco el hilo de lo que estabas comentando sobre el símbolo, ¿no? Que eran la familia Vivas, y te añadiré un poco. Te sintetizaré, creo, en una sola palabra cuál era el sentido generalizado ayer, tanto en Israel como en la diáspora judía global, ¿no? Una palabra en hebreo, slijá, que significa perdón. Perdón por, por haberles fallado, ¿no? Perdón por haber dejado que lo que ocurrió el 7 de octubre ocurriera. Y perdón por no haber hecho lo suficiente para devolverlos en vida a casa, de donde nunca deberían haber sido secuestrados. La palabra slija fue compartida por mucha gente en redes sociales, y fue una palabra que usó el propio presidente del país, Isaac Herzog, cuando expresó obviamente que los corazones de todo el país estaban rotos ante la tragedia que se estaba desarrollando ante nuestros ojos, y sobre todo expresando eso, el perdón por haber fracasado en la misión central, ¿no? Que tiene el Estado de Israel, que es proteger a sus ciudadanos y evitar que ningún pogromo contra el pueblo judío vuelva a ocurrir, y lamentablemente ocurrió, ¿no? Un perdón que luego, pasado ese perdón, hay muchos sentimientos contrapuestos dentro del propio pueblo de Israel sobre cómo proseguir, ¿no? con esta situación tan catastrófica, ¿no? Y sobre la... Es decir, hay un consenso evidente de que lo que hizo ayer Hamas es que está más allá de lo que ya llevábamos viendo en las últimas semanas, ¿no? El espectáculo macabro y sádico que llevaron a cabo, y del cual ahora hablaremos, pero más allá del consenso que hay en toda la sociedad israelí al respecto de la brutalidad de este enemigo sin escrúpulos, también hay, como sabemos, y como nosotros también formamos parte, las voces que cargan contra Netanyahu y contra su gobierno por haber fracasado en mayúsculas, ¿no? En llevar a cabo esta misión, y por hacer lo imposible para que los vivas y para que todos los rehenes que fueron secuestrados volvieran a casa. Sí, ahora mismo diría que la sociedad israelí está dividida entre los que, voy a decir, han caído en la trampa de Hamas, la trampa provocativa de Hamas y piden venganza, sed de sangre, dar con todo. Y luego están los que piden serenidad y mente fría, que es lo que no se hizo en la respuesta al 7 de octubre. Recordemos, respondió rápido y con agresión, bueno, con sed de venganza, claramente. Y habiendo visto todo lo que ya hemos sufrido en los, bueno, 502, 3 días que ha durado esta guerra, eh, esta parte de la sociedad pide, pues vamos a seguir con el alto al fuego, vamos a llevarlo a su cabo, que se desmilitarice jamás en el proceso, que esto no vuelva a ocurrir, pero hagámoslo
sin jugar con las vidas de gente inocente, como se ha hecho en tantas otras ocasiones. Es que el tiempo se agotó ya, el tiempo se ha agotado, el tiempo se ha agotado. Vamos a repasar un poquito en cuatro apuntes sobre lo que está ocurriendo y luego quisiera hablar de la estrategia de Hamas. Am, en definitiva, tenemos este shock por ayer, por este show terrible. Un show acompañado de fiesta celebratoria, valga decir la pena, Sí, con presencia donde de niños con y presencia de familias, niños, ancianos, rostros de alegría. Yo no sí, sí, puedo sé. compartir una anécdota que tuve mirando información sobre este show en redes. Estaba viendo las imágenes, los vídeos del show sin el volumen y, ¿sabes? Era un día de lluvia, veía esos ataúdes que caía la lluvia encima y yo viéndolo con el volumen apagado pensaba, wow, esto es como, es dramático, es solemne, pero luego encendí el volumen y había una música de fiesta que acabó de hacer que todo resultara más asqueroso si cabe. Asqueroso, inexplicable. Bueno, y también hacían como exposiciones de armas, ¿no? Y los adolescentes hacían fotos ahí con los rifles. Bueno, el nivel de sadismo de todo esto. Y yo todavía no logro entender cómo gente es capaz de ver esta atrocidad y no llamar a las cosas por su nombre y no posicionarse no a favor de Israel o a favor de nada, a favor del bien y en contra del mal, que Simplemente es lo condenar que... esto por lo que es un hecho, es un acto es un macabro e inmoral. Porque lo Total. que la gente dice, la gente que defiende jamás es, bueno, Israel ha matado muchos niños en esta guerra. Y es cierto, pero esto aún así ha conseguido ser como un nuevo punto bajo, si es que podemos seguir cayendo más y más bajo. El hecho de exhibir cuerpos de esta manera festiva, celebratoria, además aún cuerpos de niños, es algo a lo que no habíamos llegado antes en esta guerra. Yo ahora quería, bueno, sobre la tregua, un poco más podemos decir, más allá de que mañana está prevista, mañana sábado 22 de febrero, está prevista la última tanda de liberación de rehenes, 6 rehenes vivos, entre ellos dos que me alegra especialmente, a Vera Mengistu y a Shema Sayed, que son, a Vera es judío de origen etíope, es decir, judío negro, africano, y Hashem es árabe beduino, los dos em, cruzaron por su propio pie a Gaza, los dos con problemas mentales, trastornos mentales que les llevaron a saber por qué motivo y en qué situación hace muchos años a cruzar a Gaza y a estar bueno, obviamente secuestrados por Hamas en paradero desconocido y sin ninguna ah, conocimiento sobre su estado de vida y estado de salud y finalmente van a ser liberados y aparentemente vivos y me alegra Tras más de especial 10 años, tras más de 10 años de tras estar más de 10 años, me secuestrados. alegra especialmente por sus familias. Yo estuve en casa de la familia Mengistu en Ashkelon. Ashkelon es cara a cara pegada a Gaza, es de las últimas ciudades israelíes en el sur del país y de las que más reciben los misiles cuando hay tiempos de guerra, ¿no? Y me acuerdo, fue un encuentro muy duro, ¿no? Porque los menguistos se sentían totalmente abandonados. Más allá de gente de su comunidad, de la comunidad de origen etíope en Israel, que reivindicaba su cara, su rostro, lo llevaban en camisetas y demás, su causa quedó totalmente olvidada, así como la de el árabe beduino Hashem Sayed, y por el hecho de que, es decir, me alegra y me llena el corazón de alegría de que cualquier rehén vuelva a sus casas, ¿no? Pero el hecho de que además ellos dos, con una historia tan trágica y pertenecientes ambos a unas minorías que habitualmente tienen la vida mucho más complicada como la podría tener yo o mi familia en Israel, por causas que ahora tampoco vamos a enrollarnos en ellas, pero el retorno que sus familias los puedan abrazar. Me parece una gran noticia, además de serán 6 en total, ¿no? A partir de aquí, básicamente, jamás Israel deberían empezar a negociar la fase 2
de la tregua, que todavía no ha empezado. Qatar es el principal mediador, confirma que todavía no han habido los contactos directos para desencallar este proceso. Pero si no han empezado, si he entendido bien las informaciones, es porque Israel no ha enviado una delegación a iniciar estas conversaciones todavía. Ha Bueno, es habido como que un cambio en el equipo de negociación. Netanyahu ha estado, bueno, hace poco despidió, ¿no? al jefe del Shabak, de la inteligencia interna. no, todavía no, pero se lo quiere cargar. Es otro de los que se quiere cargar, sí, sí. Que formaba parte del equipo de negociación y lo ha sacado del equipo y quiere reemplazarlo con gente propia, yes men, que harán lo que Netanyahu quiera en las negociaciones. Entonces todo esto Esta- está pues atrasando el inicio de Bueno, es las que negociaciones. hay, a ver, esta mañana escuchaba en la radio al ilustre ex ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, que en breve supongo que dejará de ser ex para volver a serlo, y sintetizaba muy bien la psique, ¿no? El pensamiento y los deseos de la derecha y la ultraderecha, de parte de la derecha y de la ultraderecha en Israel, ¿no? Supongo que ahora has visto que esta noche hubo un estallido de tres buses en una estación en Tel Aviv. Al parecer era un atentado planeado, no sé si por Hamas o por otro grupo, que afortunadamente estos autobuses estallaron en el parking y no en marcha esta mañana, Vacíos, estaban vacíos todos los buses. lo cual hubiera sido una absoluta carnicería. Bueno, hubiera sido fácilmente el ataque terrorista más grave desde el 7 de octubre. Sí, y de consecuencias imprevisibles. ¿Y cuál era la tesis de Ben-Gvir esta mañana? Te la puedes imaginar. Estamos liberando a cientos de terroristas, viles terroristas, y este es el resultado. Nos empieza a estallar en la cara, ¿no? Entonces, Oye, y a ver, tampoco le voy a negar eso, ¿sabes? O no, sea, no, no sí, comparto sí, nada con Ben-Gvir, pero es absolutamente cierto que no, en este acuerdo se están liberando terroristas convictos que seguro van a volver a no, sus grupos y hacer lo mismo, pero y no es por dar la razón, evidentemente, él se agarra. A ver, es la estrategia de los populistas, sean de izquierda o de claro, derecha, ¿no? Agarrarse a un hecho y incendiar las llamas, ¿no? Que en eso es un especialista. Es evidente. Es decir, Israel en esta primera fase de la tregua, a cambio de 33 rehenes, libera a 1.500 palestinos. Muchos son inocentes, mujeres, niños incluso, arrestados muchos de ellos sin causa, pero muchos son architerroristas condenados con cadenas perpetuas por asesinatos masivos y crueles de israelíes, algunos incluso durante la Segunda Intifada o el propio 7 de octubre, ¿no? Y es evidente que el precio a pagar por la liberación de los rehenes iba a ser alto y doloroso, y como llevamos diciendo hace largo rato en Alayam, el 7 de octubre ya se perdió y el precio a pagar es este. Y entonces, en este juego de lose-lose, de perder o perder, has de poner en la balanza, ¿no? Las cosas, y en nuestra prioridad en esta balanza está el retorno de los israelíes que quedan en Gaza. Se estima que de los 70 que quedan, la mitad están vivos, la mitad muertos, ¿no? Ah, ¿no? Claro, el retorno de los rehenes y abrir la vía diplomática en vez de seguir con la guerra infinita. Y la vía diplomática pasa, por cierto, por la desmilitarización de Hamas, que se contempla como parte de este sí, acuerdo pero de alto el no, no, fuego. Ya no he, veremos term- si se llega a ello. no he concluido con mi explicación de, o sea, el ejemplo de Ben-Gvir y qué es lo que están diciendo, básicamente, que es volver a la guerra, o sea, es terminar esta tregua, abandonar a los rehenes y matar a todo Dios en Gaza, o sea, y ahora me acuerdo porque también quería hablar de Hamas y de su estrategia, ¿no? Y darles un punto, una medalla, no por alabanza, sino por lo que a nivel, entre comillas, estratégico, o para su interés, que obviamente no es el interés del pueblo palestino, ni el israelí, ni de nadie, es su interés, han logrado, ¿no? ¿Qué han logrado? El otro día escuchaba un podcast de Al Jazeera. Es muy importante, creo yo, escuchar
todas las voces, ¿no? Aunque estén a las antípodas. Y de vez en cuando lo hago, porque escuchar Al Jazeera es escuchar la psique de Hamas, ¿no? Ellos tienen un acceso privilegiado a las entrañas de todo esto. Vemos como Al Jazeera está en la primera línea, sus cámaras están plantadas literalmente en las puertas de los jeeps de la Cruz Roja, a pie de escenario donde se hacen estos macabros espectáculos, etcétera, ¿no? Básicamente ahí salía un historiador especialista en Hamas y tal, que creo que está en Londres, y hablaba sobre, ¿no?, la resiliencia, los éxitos, la resistencia, y que decía una cosa que jugaba en su contra y reforzaba la tesis de la extrema derecha israelí, que Hamas es Palestina y los palestinos son Hamas y que son como dos entes inseparables, ¿no? Que es el mantra que utiliza parte de la sociedad israelí de decir no hay inocentes en Gaza, son todos culpables. Este mismo historiador y experto lo decía y recalcaba el logro de Hamas de haber ha sobrevivido a esta terrible ofensiva bélica israelí que ha arrasado Gaza y cómo en estas circunstancias tan adversas han conseguido mantener a los rehenes escondidos, tanto a los vivos como a los muertos, moverlos de un lugar de Gaza, de un lugar a otro de la Gaza subterránea, a pesar de tener sobre tierra las botas del ejército más poderoso de Oriente Medio y probablemente en colaboración con inteligencia norteamericana, bueno, es decir, todos los medios militares y de inteligencia a disposición de intentar encontrar a estos rehenes y cómo en esa misión Israel ha fracasado y jamás ha logrado sobrevivir, aunque diezmado militarmente, pero ahí está, ¿no? O sea, ahí está poniendo checkpoints en las carreteras, sacando a sus hombres armados y tal, porque en la No, guerra no a hay quien ha muerto. alternativas, no hay alternativa de gobierno y ellos tienen reconocimiento de marca ya a estas alturas, así que están creciendo rápido, están creciendo rápidamente. Exactamente, entonces para nuestra. Qué idea tan peligrosa esta de confundir Hamas y el pueblo palestino? Que A mí esto, me sorprendía porque era él, una voz, ahora no recuerdo el nombre del historiador, pero era él mismo quien se ah, vanagloriaba. Obviamente la entrevista era súper dócil y en no, ningún pero puedo momento. entender por qué lo diría poniéndome en sus zapatos, una postura que no comparto, pero yo creo que la visión desde el lado palestino, o al menos de los, digamos, occidentales que apoyan el lado palestino, es que la alternativa no violenta le hace el juego a Israel y últimamente juega en contra de los intereses palestinos. Entonces ellos ven como única solución la continuación de la violencia y por ello alaban a Hamas. Lo cual, insisto, me parece una idea peligrosísima porque ya ves que cada acción terrorista militar que lleva a cabo Hamas contra Israel, israelíes, acaba dañando más aún el pueblo palestino en sus carnes. Bueno, así lo llevan haciendo desde. Desde el asesinato de Rabin, los atentados en los autobuses Sí, y la segunda intifada y a día de hoy, ¿no? Es decir, en lo que sí le doy crédito y acierto y es una evidencia es que jamás es imposible de erradicar, igual que el talibán, ¿no? Es decir, sí, ya ves. es imposible erradicarlo. O sea, tú mataste a Sinwar y mataste a Mohammed Def, a sus líderes militares en Gaza y el día después tendrás a otro. Es decir, lo que sí que es posible, y aquí es otro de los temas que creo que en el que estabas entrando tú ahora, Paul, es construir una alternativa a ellos, ¿no? Y evitar que ellos estén al mando, al control de las cosas, de la administración civil y, por supuesto, del control militar de Gaza. Pero eso pasa porque Israel acepte o promueva que eso ha de ocurrir. Y precisamente es nuestro propio amado líder quien desde el principio de la guerra, incluso a día de hoy, dice que Gaza no va a quedar en manos de Hamas, tampoco en manos de Al-Fatah. Entonces, ¿quién va a gobernar la franja de Gaza?
quién va a gobernar. Y este es el resultado de... a Netanyahu le interesa no resolver nada, dejarlo No, todo en le arenas gusta el movedizas, caos, le gusta el caos, sí. dejarlo todo al aire y teniendo todas las cartas abiertas, irse moviendo, ¿no? Ahora vemos la extrema derecha, Ben Gvir se salió de su gobierno. Bueno, no pasa nada porque ahora tengo a Trump ahí y tal, entonces me vuelvo a acercar a Trump, que ahora tiene estas ideas tan poco realizables y tal y cual, y mañana habrá esto y mañana habrá lo otro y tal, ¿no? Entonces, No mm, tiene al- visión. Netanyahu no es un hombre con visión, solamente está jugando a sobrevivir políticamente. Ya lo hemos dicho. Y bueno, el destino del país y por consecuencia de los dos pueblos pende de este hombre, que poco va a hacer para ayudarnos a todos. yo, Em, Vamos a ver. yo tengo un último apunte al respecto Sí, de yo esto. también. Habla tú primero. Am, Más allá de nuestra poca simpatía por Netanyahu, Netanyahu fue elegido democráticamente en unas elecciones que esperemos o deberían volver a repetirse cuanto antes mejor. Y esperemos que antes no se haya encargado definitivamente el sistema democrático y la separación de poderes en Israel, pues para que esto vuelva a ocurrir y el pueblo de Israel elija eh, mediante sus votos cuál es el líder y la coalición de gobierno que debe seguir liderando el barco, ¿no? Eh, am, También es, es una nota aclaratoria tal vez para quien nos escuche, ¿no? Para mí no hay simetría entre Netanyahu y Hamas. Netanyahu y sus socios son denostados por muchos israelíes, entre ellos, o judíos, entre ellos nosotros, pero de nuevo fue elegido democráticamente. A mí la imagen expuesta ayer por Hamas de Netanyahu como si fuera un vampiro de cuyos colmillos emanaban sangre que manchaba los rostros de los rehenes asesinados por Hamas, capturados y asesinados por Hamas, aleja cualquier mm, posibilidad de simetría, decir los dos son igualmente culpables, tienen sed de sangre. Evidentemente el conflicto y la guerra beneficia sus intereses, pero la naturaleza cruel con la que jamás está jugando, no solo como actuó el 7 de octubre, sino como lleva actuando estas últimas semanas con estas ceremonias encarnizadas, para mí alejan cualquier posible simetría entre líderes de un lado y otro. De nuevo, más allá de todas las críticas que se puede hacer a Netanyahu y a sus socios. Para mí esto queda fuera de toda lógica y comprensión. No, 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 y de verdad no. Como conclusión, no entiendo qué es lo que realmente busca jamás con esto. Porque, de nuevo, yo le estaba reconociendo aquí un logro, porque lo han logrado, que es sobrevivir ¿no? Y mover a los rehenes. Bueno, los rehenes ya lo hemos dicho, son su última carta, su último as sobre la manga, y en este sentido lo han logrado. Entonces, yo no entiendo qué es lo qué es lo que intentan con todo esto. Era mi No, la verdad es que última. es desconcertante. Y bueno, yo imagino que seguir deslegitimando Israel a ojos del mundo y demás, pero en el mundo en el que nos movemos hoy en día, con el auge de las extremas derechas y ahora Trump en el poder, no sé, me parece un poco una batalla perdida. O sea, más les valdría cambiar de estrategia, porque viendo el panorama internacional, cada vez son menos y menos los que se van a animar a nivel de gobierno, digo, tal vez en las calles es distinto, pero a nivel de gobierno pocos son los que van a venir a ayudarlos. Voy a cogerme a lo que decías del cartel, la imagen vampiresca de Netanyahu, y quería comentar el por qué. Porque jamás está argumentando que estos cuerpos, estos rehenes, murieron en un bombardeo israelí. Ahora, vale la pena repasar un poco lo que se sabe y lo que creemos que sabemos. Básicamente, los forenses israelíes han dicho que los dos niños murieron en noviembre de 2023. Ahora,
me llamó la atención ese dato porque eso se alinea perfectamente con una narrativa que estaba como navegando por canales no oficiales en redes. Concretamente, recuerdo una cuenta de Twitter que se llama Gaza Report, que ahora lleva, eh, no está activa desde hace más de un año, no sabemos por qué. Era una cuenta anónima, no sabemos quién estaba detrás de esa cuenta, pero durante la primera mitad de la guerra, para mí esa cuenta era de las fuentes más, digamos, fiables de lo que estaba ocurriendo dentro de Gaza, porque constantemente, fuera quien fuera que llevaba la cuenta, debía tener información privilegiada muy, digamos, muy profundamente conectada con el poder dentro de Gaza. O sea, hablamos de alguien que tenía pues acceso a maniobras de Hamas, pero también de otros grupos armados dentro de la franja. Entonces no sabemos si esta cuenta la llevaba pues un topo o un palestino muy bien conectado o un agente de la inteligencia israelí o qué. Y sus tweets a menudo confirmaban cosas antes de que fueran oficialmente confirmados. Entonces, en esta cuenta se describió durante la primera negociación para liberación de rehenes, la de noviembre de 2023, hubo un punto en el que Israel estaba reclamando a Hamas que liberaran los cuerpos de los niños como prioridad absoluta y Hamas iba aplazando, posponiendo la fecha de entrega, según esta cuenta y según otras fuentes que salían de Gaza, porque no los encontraban. Entonces, lo que imaginamos que ocurrió es que esta familia fue secuestrada no por Hamas, sino uno de los grupos espontáneos que se unieron a la matanza el 7 de octubre. Un emprendedor, un valiente, que dijo, voy a llevarme un bebé, es que en serio, pero ahí lo tenemos. Y no sabemos quién es este grupo esotérico armado. Podía haber sido eso, desde una rama, digamos, rebelde de Hamas o de Yihad Islámica o una familia sin recursos. No tenemos ni idea de quién los tenía. Entonces, cuando Hamas presionó para que, buscó por toda la franja para que se les entregaran estos rehenes, parece que entendió en cierto punto que las personas que los tenían no los tenían con vida. Y eso casi llevó a que colapsaran las negociaciones en ese momento, el alto el fuego en ese momento. Am, y para reencaminar el alto el fuego, para enderezar el barco, los medios de Qassam, los medios de Hamas empezaron a hacer correr la narrativa de que habían muerto en un bombardeo israelí. Ahora, em, los forenses israelíes han dicho que fueron, bueno, eso, que murieron en noviembre de 2023, entonces esto se alinea con la narrativa esta que corría por canales no oficiales. Por otro lado, quién los mató, no tenemos forma de saberlo. Lo que ha dicho el ejército es que como lo dijeron, fueron brutalmente matados, es como la traducción del hebreo, que vendría a ser jerga de las fuerzas de defensa israelíes para no queremos compartir información. O sea, no te dice gran cosa eso. Si tuvieran como pruebas definitivas de que hubieran muerto, pues eso, de un tiro palestino, sin duda lo dirían. En No, fin, me parecía importante aclarar toda esta información porque ahora mismo hay como una guerra de narrativas que me da tanta pereza y tanto asco porque al final, como, ¿qué más da? ¿Sabes si murieron de una bomba israelí o matados por un pistolero palestino? Al final, están no muertos, deberían están haber estado matados. ahí, no deberían haberlos secuestrado, jamás no debió permitir o sea, que esto fuera una opción, el entrar en Israel y secuestrar a civiles inocentes como táctica de guerra. En Milim no hay palabras ya para esto y de verdad, quienes tienen el botón de mando en nuestro lado, o sea, es que esto no sé cómo se puede seguir con esto. No sé cómo se puede seguir con esto. Es que lle- llevamos 16 meses, o sea, no sé. O sea,
Es que no sé. Hay momentos que se te acaban Genuino. las Sí, sí, palabras. sí. A nosotros las palabras no se nos pueden acabar porque, de nuevo, nosotros cuando decidimos empezar a la Jam, Tenemos que o llenar yo, una o hora. yo cuando salí a hablar ahí en el programa de Salvados o lo que sea, no lo hacemos con ningún afán de ego ni de protagonismo, sino por un compromiso y por la asunción de que parte de nuestra gente está sufriendo una pesadilla inimaginable y lo único que podemos hacer nosotros es explicarlo, alzar la voz y tratar de denunciar lo que se ha de denunciar y alabar a quien intentan que las cosas sean mejores. Pero es que de verdad, que lo paren ya. Que lo paren ya, que los saquen a todos, que devuelvan a, yo qué sé, al final, yo no compro las tesis populistas, pero al final a quienes se liberen, que son architerroristas con cadenas ya se les ajusticiará. Israel lo sabe hacer y lo ha demostrado, ¿no? Este no es el problema. Que los saquen a todos ya, que paren esta locura. Es que no... Em, sí, porque es, bueno, mira, ahora me he puesto a ver las últimas actualizaciones. Vamos a hablar brevemente, porque hay que pasar a otros temas, de esto, el supuesto cuerpo de Shiri Vivas, la madre. ¿Qué Creo que dicen? no hemos entrado en ello. Bueno, confirmaron los forenses israelíes que no era el cuerpo de Shiri Vivas, era una mujer palestina, según se ve. Esta mañana leí una declaración de Hamas en respuesta que decían que el cuerpo, bueno, los restos del cuerpo estaban mezclados con los de otras víctimas que murieron en este supuesto bombardeo. Y ahora Hamas dice que está pidiendo que Israel devuelva el cuerpo de esta mujer palestina y que van a investigar. Entonces, esto va a ser algo que va a seguir en pie. Em, bueno, mira, si jamás está diciendo, oye, nos hemos equivocado y vamos a corregirlo, lo celebro, francamente. Pero qué drama que esto siga de esta manera. Y ya tampoco es que me fío de ellos. No, Quién es sabe que es si lo lo que te iba a plantaron decir. a propósito o si era otra provocación. Who knows? Pero bueno, es otra prioridad ahora que se encuentre el cuerpo verdadero, que se pueda devolver a Israel y y ya, para cerrar otro capítulo de los muchos que siguen abiertos. Esta cuenta Gaza Report entiendo que no funciona más, ¿no? Ya decías. No, no, dejó de publicar. Es una gran lástima. No, de nuevo, no sabemos quién la llevaba, entonces no sabemos por qué dejó de publicar. O sea, Ujú. who knows. Vamos a hablar de Egipto, Paul, que se entrelaza, bueno, todo está Sí. entrelazado, ¿no? Pero Sí, porque hablamos de liberar a los rehenes, hablamos de esto, encontrar la solución del día después, y parece que ahora mismo quien está tomando la iniciativa en este campo, pues es Egipto, un gran interesado en que se arreglen las cosas en la Franja de Gaza por varios motivos. En las últimas semanas, los países árabes se han estado organizando para preparar una contrapropuesta a la idea sonada de Donald Trump de expulsar a la población de Gaza para convertir la franja en un casino, básicamente. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha encabezado los esfuerzos para diseñar este plan que sigue en desarrollo. Seguimos en fases de reuniones primerizas y de recaudar apoyo, fondos, etcétera. Según al-Sisi, el plan debe contemplar la reconstrucción de Gaza sin desplazar a la población del territorio. Tendrá lugar en tres fases, según se ha dicho hasta ahora, y se estima que durará entre 5 y 10 años. Para ello, sí se ha propuesto la creación de zonas seguras dentro de territorio gazatí a las que trasladar la población durante los primeros 6 meses de reconstrucción. Así como apunte, esto, o sea, no deja de parecerse mucho a cuando Israel crea zonas seguras dentro de Gaza durante la guerra, pero luego a Israel se les critica que están haciendo campos de concentración y no sé qué, pero supongo que si viene de boca ah, de bueno. un líder árabe, pues es más aceptable, no sé. En fin. El plan también contempla, punto importante, la desmilitarización de Hamas. Según fuentes diplomáticas, Arabia Saudí, Egipto, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar se reunirán en Cairo el 4 de marzo para discutir el plan, pero también he visto otras fuentes que dicen que será en Riad.
Entonces, no sabemos aún muy bien qué pasará, pero hay movimiento. O sea, la idea loca de Trump ha puesto en marcha, ha despertado a los líderes del mundo árabe, por fin, que se están empezando pues a poner las botas y a crear un esbozo de qué puede ser el día después en Gaza. Sí, me viene a la mente un apunte que decía el mismo historiador palestino que citaba en la anterior franja y decía otra cosa, a mi parecer, muy correcta. Sea cual sea el futuro el día después de Gaza, se tiene que contar con los palestinos. Es decir, porque Gaza parece una estupidez, ¿no? Parece como algo Ya, es estúpido como tan obvio que no debería hacer falta decirlo, pero es que es así. Claro, Nadie incluye nunca a los palestinos. Esta lista de países que yo te he dicho no incluye a los palestinos. claro. Ostras, es que hay mucho que decir, ¿eh? De esta intro y sobre esta realidad que está pasando y mucho que criticar al mundo árabe. Sí, No solo en esta fase del conflicto, sino en general. Nos podemos un poco ahora, si quieres, tirar atrás en la historia, ¿no? Un poco para contextualizar y quienes nos escuchan realmente entiendan la foto real de cuál es la relación del mundo árabe con el pueblo palestino y con la causa palestina. ¿Por qué creo que, digo que acierta este historiador al cual la mayoría de sus ideas yo no congregaba con ellas? Aquí está diciendo algo muy cierto. O sea, cuando se hablaba del día después de Gaza, obviamente no Netanyahu, sino gente con fundamento en Israel, ¿no? Analistas, exmilitares, gente que es consciente de que la realidad es compleja y requiere de soluciones complejas, ¿no? También se hablaba sobre un hipotético despliegue de fuerzas militares árabes para controlar la seguridad de Gaza y asegurar, ¿no? La desmilitarización de Hamas y que la reconstrucción del territorio fuera viable, ¿no? Y sobre todo que Israel y que Occidente tuviera un partner en quien confiar a la hora pues de, ¿no? de aceptar la entrada de ayuda humanitaria, de material para la reconstrucción, para que no vuelva a ocurrir lo mismo que ha ocurrido con la política fallida desde que Israel y Egipto, recuerdo, bloquearan por tierra, mar y aire el territorio cuando jamás tomó el poder en un golpe de estado brutal en el año 2007, ¿no? Entonces, esta idea yo puedo verla, creo que a ver, Paul, creo que hay tres, muy simplificadamente, tres opciones, ¿no? Para el día después de Gaza. Una es esta, que acabo de mencionar, la intervención del mundo árabe, con botas sobre el terreno. Dos, la ocupación permanente por parte de Israel, lo cual es un desastre en todos los sentidos, y tres, que es que jamás siga en el poder, lo cual es un desastre todavía mayor, ¿vale? O sea, pero para el plan A, que es el menos malo y es el que estaba explicando, desgranando, es imprescindible contar con palestinos, con los palestinos, con fuerzas políticas, con elementos de la sociedad civil, porque al final, para controlar un territorio, tienes que tener a la población sobre la cual vas a gobernar a favor, ¿no? Es decir, no es lógico ni real pensar en que mañana hayan soldados saudíes o egipcios en Deir el-Balah o en Rafah o en Bet Hanun y que la población local los vea como otra fuerza ocupante externa que ha venido aquí a vete a saber tú qué objetivo perseguir, ¿no? El hecho de que sean árabes y marrones de piel y hablen el mismo idioma no significa que tengan el mismo interés, ¿no? Y al eso es. contrario, los palestinos arrastran décadas de resentimiento hacia el mundo árabe, así que Es que, a ver, los palestinos, no los palestinos en general, sino los gazatíes, ya han vivido bajo ocupación militar egipcia sí. desde 1948 a 1967, que es cuando Israel gana apabullantemente en la Guerra de los 6 días y captura la Franja de Gaza, Cisjordania,
la península del Sinaí egipcia, los altos de Golán de Siria. Y aquí hay una paradoja, otra de las tantas muchas paradojas que hay a la hora de mirar y entender esta realidad y este conflicto, que es que la época de mayor prosperidad, relativa calma y demás de los palestinos de Gaza se produce entre el año 67 y el 87, que es cuando estalla la primera intifada, e Bueno, incluso fuerte. pasada la primera intifada, cuando se vuelven a calmar las aguas, y hasta la segunda intifada, que son básicamente los años en que Gaza está ocupada militarmente por Israel. ¿Por qué lo digo? No, no lo hago como una oda a la ocupación, ni por clamar que eso vuelva a repetirse, porque las circunstancias de entonces ni quienes gobiernan son los mismos actores que antaño. Pero durante aquellas 2 décadas, 67-87, los palestinos de Gaza tenían plena libertad de movimiento. Decenas de miles de ellos trabajaban en la agricultura, en la obra y en el sector de servicios de Israel. Habían relaciones y vínculos familiares y de amistad muy, muy buenos y consolidados entre judíos y árabes de los dos lados. Es decir, una realidad totalmente impensable a día de hoy, ¿no? Pero, ¿y por qué lo contrapongo con la época de la ocupación egipcia, donde los gazatíes no tenían ni opción a solicitar una residencia egipcia, o sea, eran stateless, refugiados sin estado, sin derechos, bajo un régimen de ocupación, bajo el cual vivían unas vidas en todos los sentidos miserables. Y esto contrasta con el discurso que tenía entonces el liderazgo egipcio, Gamal Abdel Nasser, que era el líder ideológico del mundo árabe de mitades del siglo XX, el famoso panarabismo que paradójicamente levantaba el estandarte de la causa palestina como, ¿no? Como la razón de ser del mundo árabe, ¿no? Cuya causa de ser, y así lo intentaban, la eliminación por todos los medios del Estado de Israel. En teoría, por una genuina solidaridad con los palestinos que a la práctica jamás se llevó a cabo. Y nos podemos extender más también en Jordania. am, Yo diría que era eh, más por oposición a la presencia israelí en Oriente Medio que por simpatía a Hamas. O sea, la presencia israelí era eso, visto como un agente externo, un cuerpo externo, colonizador, y el panarabismo quería la tierra para los árabes. entonces, Pero, si quieres, Paul, danos un poco 4 apuntes de qué es lo que están proponiendo estos líderes árabes que se están moviendo. ¿Qué proponen? ¿Y por qué crees que lo proponen? a ver, yo, yo tengo claro porque Sisi está encaminando, o sea, encabezando estas negociaciones, y es que Egipto tiene, como decía al principio, un gran interés en que haya estabilidad en Gaza por varios motivos. Eh, uno es que está en su frontera, no puede estar con una tierra en guerra eterna junto a su frontera. Dos, el liderazgo de Hamas, lo hemos dicho antes, pero Hamas nacen de los hermanos musulmanes, que son los enemigos ideológicos de el gobierno de Sisi en Egipto. De hecho, el gobierno de Sisi se erigió tras un golpe de Estado en el que echaron a los democráticamente elegidos hermanos musulmanes, el partido de Morsi. Entonces, ese es otro motivo. El tercer motivo es que Egipto está muy mal de dinero. Su economía está en la miseria, y la reconstrucción de Gaza ofrece una oportunidad increíble para que Egipto, siendo el único país árabe con frontera con Gaza, proporcione, digamos, los materiales de construcción o incluso los trabajadores, toda lo que tenga que ver con la reconstrucción en Gaza, que salga de Egipto mismo o que pase por Egipto. Y por el camino, Egipto se va a llevar unas comisiones espectaculares. O sea, se están hablando de cifras increíbles aquí de que la reconstrucción de Gaza, según las Naciones Unidas, se estima que valdrá unos 53.000 millones de dólares. Pues claro, con este tipo de dinero, Egipto va a estar, pues eso, y sabiendo que
la reconstrucción tiene que pasar en el marco de un plan consensuado con otros países, yo me imagino que lo van a ver como una oportunidad para reactivar su economía, primero mediante la construcción y luego si se consigue crear un estado o sea lo que sea, un territorio estable y pacífico en su frontera, pues tal vez incluso a través del turismo. Pero vamos, Egipto tiene un gran interés en que haya estabilidad en Gaza. El plan, como digo, vamos a ver cómo lo definen a lo largo de las próximas semanas, pero según se ha dicho, consiste en coger la población, no sacarla de Gaza, sino meterla en zonas cerradas, como delimitadas, para, como decía Trump, entrar y barrerlo todo y empezar a construir de cero. O sea, estas partes sí que todos están de acuerdo en que no hay otra manera. El nivel de destrucción No, es tal claro, que se tiene que hacer tabula rasa. es masivo, o sea, es que Claro. ¿no? Y Casi no quedan edificios en pie y los que quedan están, no, están es hechos absurdo. instituciones, ¿no? Hospitales, escuelas, carreteras. Esa es otra, o sea, no es solo reconstruir casas, es que hay que reconstruir toda la infraestructura de un estado, tal cual, o sea, desde el alcantarillado hasta hospitales, que entre el 80 y el 90% de los hospitales en Gaza han sido destruidos. Entonces, vamos, es construir un país de cero, como quien dice, va a ser una operación masiva. Eh, pero no se quiere sacar a los palestinos de Gaza, ese va a ser el principal reto. ¿Por qué? No vaya a ser que acojan a algún palestino ellos sin Eso es cobrarles lo que iba a bien. decir. O sea, mira que Egipto tiene el desierto del Sinaí ahí al lado, todo grande y holgado, dunas y dunas, pero no quieren meter palestinos en el desierto del Sinaí. Egipto es un país muy, muy reticente a acoger refugiados de cualquier tipo y de cualquier país. Em, ha tenido históricamente problemas, pues esto con las mafias sudanesas, las mafias beduinas y refugiados que les llegan, pues eso, tanto de la guerra civil de Sudán como de Etiopía, y han tenido históricamente una política de puertas cerradas. Entonces, aceptar palestinos, que también eso comportaría dejar entrar seguramente miembros de Hamas, que como hemos dicho son ideológicamente contrarios al gobierno de Sisi y que potencialmente pueden acabar aliándose con otros grupos terroristas en el Sinaí. Para ellos es un quebradero de cabeza que no quieren. Totalmente. Bueno, y a los únicos que han dejado entrar es a quienes les han robado en el cruce de Rafah durante la guerra $10.000 que no sé si se repartían entre las alimañas de Hamas y los soldados egipcios, Ujú, pero es que básicamente los únicos palestinos que han podido salir y salvar sus vidas son la élite de Gaza, ujú. ¿no? Empresarios, la gente de dinero, unos cuantas decenas de miles de personas a quienes se les pedida. Es que me parece surreal, o sea, $10.000 por salir de Gaza. O sea, Ya. El visado más caro del mil mundo. dólares. Yo en la vida he tenido ahorrados $10.000, ¿sabes? O Hostia. sea, es mucha pasta. Imagina, imagina. O sea, Imagina tener $10.000 ahorrados y que te los gastarías en eso, en salir en del pagar un infierno. sello, tío, que te pongan bueno, no sé, es que es todo tan fuera de... ¿no? Es un sinsentido tan grande. Pero bueno, al Sisi, un líder poco democrático, vamos a decir. Bueno, ninguno de los países árabes que has mencionado. Bueno, es que ningún país árabe es democrático, ¿no? Hablando en plata, con todo el respeto del mundo. El líder poco democrático de Egipto ha estado en España esta semana. Lo veía ayer en titulares. Y salía Pedro Sánchez, el iluminado, dando soluciones para el conflicto de Oriente Medio y también estaban hablando de la reconstrucción y tal y cual. Ya. Y bueno, en fin, no. Gracias, gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Ostras. En fin, no quiero entrar en esa batalla porque esto. Bueno, en todo esto, ya que lo transportamos también a nivel local y anecdótico, ayer mientras vivíamos nosotros esta calamidad, había en Barcelona otra convocatoria contra la limpieza étnica de Palestina, Es verdad, eh, en la co- Plaza de San Jaume de Barcelona, ¿no? y con un mapa con toda la Palestina histórica, sin ningún ápice ni presencia de Israel en ella.
Y nada, deseamos suerte a la gente que trata de combatir una supuesta limpieza étnica promoviendo otra limpieza étnica y se van a dormir a sus casas sin ningún tipo de contradicción moral ni nada, ¿eh? Oye, y encima lo haces en el día en que los supuestos resistentes de la limpieza étnica exhiben féretros de niños secuestrados y asesinados sobre una tarima. Bueno, No ya lo sé. sabes. Algunas limpiezas étnicas son más justificadas que otras. Sí, sí. Luego te vas a tomar un vermut o una calzutada el fin de y ya está, ¿eh? O sea, luego No sé se... si lo he compartido antes en el podcast, pero en mi barrio, que es un barrio así bastante de izquierdas, a menudo veo carteles que anuncian Bermuds solidarios por Palestina. Claro, claro, no, no, sí, por eso lo decía también. Me parece, no sé, me peta la cabeza. O sea, Hombre, está guay. ¿quién se Mira, levanta un día vamos y a hacer dice, un... voy a ir a tomarme un vermut en solidaridad con Palestina? Es como, Joder, anda pero tío, y si es un anda, win-win, anda, Paul, un poco ya, vamos por a ponerle un favor. poco de sátira al tema. Es un win-win. Tú te tomas ahí tu vermutito, tus anchoas y tal, y encima estás creyéndote que estás ahí liberando a Palestina, es que lo tiene todo. O sea, para mí es un planazo, vaya. Bueno, yo Deberíamos no hay, ir. A la yo, próxima vamos. yo no hay concierto al que vaya o toque con mis bandas, voy a partir, toco la guitarra, que no me encuentre. Mira, el último en el que toqué, la banda posterior tocaba con banderas palestinas y tal y cual, igual. Y yo siempre pienso por dentro lo mismo, digo, suerte tienen los palestinos que se acuerdan de ellos y desgracia tienen los sudaneses, yemeníes, sirios y mujeres iraníes o afganas o tal que me da la casualidad, pero en ninguno de estos conciertos donde voy me encuentro ningún tipo de recordatorio, bandera o pancarta hacia ellos, ¿no? Pero bueno, si quieres, Paul, este fin de que nos tomamos un vermut por Palestina, ya que tú y yo Eso. nos gusta tomar el vermut y también queremos un futuro mejor para Palestina, Pues pues vamos a hacerlo. nos vamos a organizar un vermut por Palestina aquí tan Perfecto. panchamente. Pero bueno, en definitiva, Has mencionado esto, refugiados de otros países, has mencionado sudaneses. Creo que podemos pasar al tercer tema que va a ostras. tocar. Esta es buena, ¿eh? Sí, ya un poco también para ir concluyendo el podcast de hoy. Qué buena película fuimos a ver Corriendo sobre arenas, el título traducido, de una película que se expuso el pasado fin de semana en la segunda edición del Festival de Cine Israelí Seret, como celebrado en Barcelona, así como en otras capitales mundiales. Las películas fueron proyectadas en un hotel cuya ubicación evidentemente solo se compartía a quienes habían comprado previamente la entrada para evitar acciones de boicot y para preservar la seguridad de los asistentes. Al-Ayam, sus respetados miembros, estuvieron presentes en la premier de la película Corriendo sobre arena, dirigida por el director Adar Shafran, y se trata, pues, de una comedia de enredos, de paradojas sobre solicitantes de asilo que llegan a Israel desde Sudán y de Eritrea y donde viven un vacío legal ya que no son reconocidos como refugiados. A mí es una peli que ostras, me sorprendió gratamente. Sí, y fuimos unas risas. O sea, tocaba un tema que podemos explicar, aprovechando que para esto estamos en el podcast, para explicar las complejidades de Israel, pero es todo un tema. Es un tema incluso poco tabú en Israel. Es un tema del que no se habla mucho y bueno, que hace que sufra mucha gente. Y sin embargo, esta peli, pues mira, la expone, expone este tema espinoso, lo hace bien, es una peli muy divertida, nos echamos unas risas. Y, y también todos los actores leímos que interpretaban refugiados eritreos y sudaneses eran realmente solicitantes de asilo indocumentados en Israel, que no pueden trabajar porque están en un vacío legal, que Israel no les Yo, reconoce el estado de refugiado. yo creo que está bien. En un minuto voy a intentar sintetizar la historia, o sea, lo que hay detrás y luego hablamos de la peli para que la gente pueda entender el guión y también por qué estamos hablando de ella. Te diré, antes de empezar a hablar del tema, que me parece muy acertado que Seret elija, bueno, primero que se produzcan pelis de este tipo y dos, que Seret elija ponerlo y encima en la premier, ¿no? Porque expone sin ningún tipo
sin ruborizarse, ¿no? Y sin tapujos, que la realidad de Israel es compleja y que a veces es cruel y que es parte de la realidad, pues, pero igual que la realidad en España o en la frontera de México con Estados Unidos o en cualquier país Desafortunadamente del para los mundo. refugiados, cualquier país Exacto. va a ser Pero es cruel un y punto a favor de Seret aquí que no se proyecta como un festival o quienes crean que cualquier muestra de cultura israelí es un intento de hacer propaganda de nada, sino todo lo contrario, la cultura israelí es súper viva, dinámica, crítica, diversa y encima de muchos colores literalmente, ¿no? sí, Como es esta y la peli corriendo, celebramos por ello. corriendo Sí. sobre arena. El background de la historia, ¿cuál es? En los años, corrígeme si me equivoco, pero sobre todo entre 2006 y 2010, 2012, Ujú. se produce un influx, una entrada bastante notoria de refugiados que huyen de una guerra brutal en Sudán y de un régimen probablemente de la dictadura más brutal que hay en el mundo, sino de las más brutales, que es de Eritrea. Es decir, refugiados que huyen de la verdadera miseria y de situaciones vitales muy, muy, muy duras, y lo sabemos porque tú y yo, Paul, precisamente hemos vivido en el sur de Tel Aviv, donde estos refugiados fueron literalmente tirados. Básicamente los refugiados cruzaban por el desierto del Sinaí egipcio, pagando a mafias beduinas que los dejaban en la frontera con Israel. Es una frontera que entonces era muy extensa y poco supervisada, era básicamente una valla, una verja fácil de saltar y de penetrar. Y durante meses, días, diariamente, pues se colaban estos refugiados que llegaban a Israel en busca, obviamente, de asilo y de una vida mejor, ¿no? De poder trabajar, ganarse el pan y enviar dinero a sus familias, como suele ocurrir con la mayoría de refugiados en el mundo. ¿Qué pasó? Israel, que tiene una política migratoria, Poco vamos a decir, definida, digamos. poco definida, compleja y controvertida. Para quien no conozca, Israel favorece la migración de judíos de todo el mundo, ¿no? Obviamente, no judíos y encima de piel oscura no son demasiado bienvenidos. Lo de la piel oscura lo digo a nivel israelí, a nivel mundial en general. No sé por qué razón la gente tiende a sospechar o temer de alguien por el hecho de ser marrón o negro, ¿no? Bueno, es Cuando que los en blancos. Israel, si puedo hacer como una observación sociológica, como todo se lee en clave del conflicto demográfico de judíos versus árabes. Claro, hay que recordar que en los 90, por ejemplo, Israel absorbió decenas de miles de refugiados de la Unión Soviética, muchos de los cuales no eran judíos, pero en ese caso estaba bien porque eran blancos y se les percibía como en el lado judío, por así decirlo. Y esto es una cosa totalmente subjetiva y de percepción, pero es así. Se les percibe como de los nuestros. En cambio, los que llegan de África, los oscuros, se les percibe como del lado árabe, sin ningún fundamento, por cierto, porque los israelíes suelen pensar que los eritreos, los sudaneses son musulmanes, cuando de hecho la gran mayoría son cristianos. Sí, Entonces, bueno, es todo un tema de percepción, de la visión del mundo desde Israel. exacto. Bueno, y en síntesis, ¿qué pasa? Llegan cuando la policía los intercepta en alguna carretera o donde esté, por donde llegaban al sur de Israel. Los metía en autobuses y los tiraba literalmente en el sur de Tel Aviv, en el barrio, en los barrios de Shapira y Neve Sha'anan, que son adyacentes a la estación central de autobuses del sur de Tel Aviv, que es donde literalmente los tiraban y los abandonaban de la mano de Dios. Y a partir de ahí, estos refugiados empezaron a crear comunidad, ¿no? A tejer comunidades, pues para ¿Puedo, tener. puedo matizar tu descripción de cómo llegan a Tel Aviv? Porque me estudié mucho este caso en su día. Yo, como dices, viví en el barrio y incluso escribí un reportaje que no se publicó sobre el tema, así que recuerdo datos. Antes de llegar a Tel Aviv, cuando la policía los encontraba al cruzar la frontera, los arrestaban. Los metían en un centro, De bueno, es un centro detención de en Jolot, ¿no? detención. Sí, sí. No, Jolot llegó luego. Primero los Ah, metían en un centro de detención durante, en ocasiones, años. Podían pasarse 3, 5 años sin saber cuándo les sacarían. Pero
legalmente Israel no podía como tenerlos arrestados de forma indefinida, entonces tarde o temprano tenían que soltarlos y lo que hacían era les daban un permiso, ¿cómo decirlo en español? Como un permiso para salir de la cárcel, por así decirlo. Entonces, con ese permiso pasó a ser su carnet de identidad, entre muchas comillas, para poder pasearse por Israel libremente. Y sí, al salir de la prisión luego pasa lo que dices tú, que a muchos les daban un billete de autobús, se subían al primer bus, los llevaban a la estación central de Tel Aviv y ahí se quedaban, Ujú. sin nada, sin posibilidad de trabajar. Básicamente solamente tienen derecho a respirar en Israel, poco más, porque eso no tienen, no se les reconoce el estado de refugiado, porque para Ujú. Israel supondría un gran melón empezar a reconocer el estado de refugiado a otros pueblos cuando hay 6 millones de palestinos por el mundo que claman ser refugiados. Entonces, no quiere meterse en ese marrón, no van a empezar a regalar estatus de refugiado. Y tampoco tienen carne de identidad, no tienen permiso de residencia, no tienen permiso de nada, solo tienen este papelito que dice que pueden salir de la cárcel. Y ese papelito lo tenían que ir renovando cada 3 meses y si no lo hacían, pues los volvían a meter en la cárcel. Y, Y y sí, básicamente subsistían, o subsisten porque siguen viviendo ahí. Claro, Israel, experto en generar status quo y problemas no resueltos, aquí tiene sí, otro más, que es una bomba de relojería y básicamente todos estos refugiados subsisten pues trabajando en negro, sobre todo limpiando platos en restaurantes, como trabajadores ilegales en obras o cosas así. Los ves esperando en línea, ¿no? En el sur de Tel Aviv a ser recogidos pues para ser llevado a algún campo o algún trabajo diario, ¿no? En condiciones pues poco dignas, evidentemente. Y bueno, este es un poco el contexto y donde surge esta película y el mantra de esta película, que es una mezcla de sátira, pero también denuncia, ¿no? Porque el guión de la película es una sátira que está muy bien construida, es básicamente un refugiado sudanés bueno, a un grupo de refugiados los viene la policía a perseguir a sus casas y ya los amenazan con, bueno, se proceden a deportarlos del país porque también hubo un terrible acuerdo que llegó Israel con Uganda para promover la deportación de refugiados. Básicamente se les pagaban unos miles de dólares para tirarlos en Uganda, que probablemente Uganda, bueno, lo que alertaban grupos de derechos humanos es que lo que iba a hacer es tirarlos o devolverlos a sus países de origen, donde probablemente afrontarían la muerte o penurias o calamidades indescriptibles, ¿no? Entonces, en el guión de esta película muestra el caso de un refugiado que está en el aeropuerto ya dispuesto a ser deportado. Se las arregla para huir de los policías con una limaña, no sé qué y tal, y huye ahí por la zona de entrega de maletas y no sé qué y se acaba uniendo a un grupo de turistas surafricanos, no sé qué, se hace pasar por un turista más, sale por la puerta de entrada, ¿no? Del aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv, y ahí lo confunden un grupo de fans de fútbol del equipo Maccabi Natania con un nuevo fichaje estrella que hace el equipo para reforzar al equipo que está en una situación crítica y es un fichaje de media temporada que acaba de contratar el club, este delantero tal. Entonces se le confunde con este nuevo fichaje, le ponen la bufanda, tal, viene la prensa a entrevistarlo, no sé cuántos, el tipo está en shock, pero entiende que ahí tiene una oportunidad para un salvoconducto, para quedarse, y a partir de aquí se desata una historia surrealista en que el jugador es llevado a Natania, presentado, le dan un piso de lujo, tal, bueno, se integra en el es una equipo historia muy divertida, muy francamente. divertida y no explicaremos el final porque el que quiero ver se lo recomendamos muchísimo, pero incluso claro, la manager del club descubre que es un farsante porque le llega por parte del manager del jugador oficial, le llega una foto de que el tipo está en Australia o no sé dónde porque ha pasado un arreglo de última hora y entonces la tipa alucina. ¿No? Convoca a este refugiado farsante a la oficina, hay una crisis, pero bueno, también eh,
con la necesidad de no liarla de más, porque ya se ha presentado el jugador ya sale al terreno de juego, marca un gol decisivo, no sé qué y tal, entonces se acaban encubriendo un poco el uno a la otra, también entre ellos gesta una especie de historia de amor surrealista y tal y cual, y bueno, un poco el guión y la trama es esta, ¿no? Pero... Sí. Sí, eh, sí, sí. Está bien, la recomendamos sin duda, porque, como dices, muestra una parte tal vez menos conocida de la actualidad israelí. Creo que lo hace. Sí, sí, es una peli activista. Perfecto, que lo sea, ¿sabes? O sea, es una buena causa. Por mí, fatal, como dicen los árabes. Adelante. Y, y no me pareció como excesivamente ni, digamos, eh, exagerada ni lacrimógena. O sea, el centro de la peli al final era contar esta historia divertida. El corazón de la claro. peli es esta comedia de enredos y todo el comentario social es un añadido grato importante. Así que No, pero ahí iba haciendo pullas, ¿no? Como el sí, momento, ¿no? En que no lo recuerda el empresario que lo empleaba, ¿no? Y que llevaba 3 años trabajando para él, no se recordaba ni de su rostro, ¿no? Y ya, porque como habrá ahí, contratado tantos negros para lavar platos que es... claro, entonces van metiendo ahí elementos, ¿no? Muy bien metidos, trenzados en la historia, pues para un poco despertar la conciencia del espectador, ¿no? Nos parecía. Nos pareció un acierto, nos pareció también un acierto por parte de Seret, nos parece un acierto que Seret exista y ocurra, no nos parece bien que nos sintamos como entrando en un búnker, ¿no? Protegido por... Sí, la experiencia de ir a ver una película en la sala de funciones de un hotel no mola. Debo decir que no Bueno, mola. tal vez podrías aprovechar la conclusión para explicar, creo que estaría bien, ¿no, Paul? Porque tú también lo Claro. viviste desde el corazón, ¿no? El Seret es la segunda edición, en la primera edición Sí, o sea, hubo un celebro la cambio. resiliencia realmente de este festival, que valga la pena apuntar, no es israelí en origen, es de Londres. Em, pero eso da igual a los amigos del movimiento Boicot Israel. O sea, la peli tiene financiación del Ministerio de Cultura israelí, digamos, lleva el nombre Israel, es un blanco factible para acciones de boicot. Cuando se iba a realizar el primer festival de cine israelí en Barcelona el año pasado, iba a ser en el pequeño cine independiente Cinemas Girona. Es un pequeño negocio familiar que lleva pues, un señor catalán, su familia, y él se animó él vio lo que tú has descrito antes, que el festival pues es un festival que se preocupa por compartir películas constructivas, complejas, para nada, digamos, propaganda, y le pareció bien que tuviera lugar en su cine. Pero fue contactado repetidamente por activistas, por miembros de los distintos grupos de BDS, de boicot a Israel, de Barcelona, y hasta el punto que no solo le estaban como pidiendo, intentando convencer de que no llevara a cabo el festival, sino que se le amenazó con que pues vendrían personas el día que se estrenan las películas a hacer manifestaciones, tal, 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 y escaló los intercambios hasta el punto que incluso llegaron a amenazarle personalmente a él y a su familia, según nos dijo. Y esto lo sé porque yo estaba como ayudando a coordinar la logística del festival como parte de mi trabajo en una asociación cultural judía en Barcelona. Y en el último minuto, o sea, como 2, 3 días antes del estreno de la primera película, Cines Girona se echó atrás y no vamos a culpar a los propietarios por esa decisión en absoluto. Estaban preocupados por su integridad, por su negocio. ¿Para qué meterse en estos embrollos? Aunque, por otro lado, yo también me hubiera gustado ver un poco más de resistencia a esto, a estas tácticas de bullying del BDS. Pero respetamos su decisión y el Festival Seret se las arregló para encontrar un hotel así de último minuto donde proyectar las películas. Y se hizo pues eso con localizaciones secretas, solo se compartía la ubicación con la gente que iba a asistir.
Am, entonces pudieron decir que se celebró el festival, pero Ujú. la sensación es rara. La sensación de ir a ver una peli así en una sala de proyecciones de un hotel, ¿qué te voy a contar? Es rara. Y rodeados de policías armados. Sí, Esperemos, a modo de conclusión, martes 25, el martes que viene, primer evento de Al-Ayam en directo en la Casa Dret, la sede del colectivo cultural judío Mozaica en Barcelona, en que ambos estamos involucrados de un modo u otro. Esperemos que estos amantes de los Bermuds no hagan acto de presencia y esperemos veros a algunos de quienes nos escucháis, seguís y comentáis habitualmente aquí en Alayam. La verdad que nos hace mucha ilusión contar con Adrià Fortet. Hablaremos de sionismo, antisionismo, debates existenciales profundos, sin filtro, como siempre. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Recordaros, como siempre, quien pueda, quien quiera apoyarnos en nuestro Patreon, cualquier ayuda será buena para mantener este barco a flote, que requiere algo de trabajillo semanalmente y donde le ponemos mucho entusiasmo y cariño para intentar traeros, desde nuestro punto de vista de las cosas, obviamente, la realidad de Israel, Oriente Medio y el mundo judío. Lo dejamos por esta, nos vemos el martes en Casa Dret, Paul, y sí. estáis todos invitados, por cierto, imprescindible apuntarse en el form, en el link de inscripción que está en nuestro Instagram de Alayam, en nuestro Twitter, lo encontraréis en los últimos posts. Hasta aquí hemos llegado. Paul, Shabbat Shalom. Shabbat Hasta Shalom, el Ofer, y hasta el martes. martes.